Bienvenidos queridos amigos, hermanos, un gusto poder saludarles y reencontrarnos nuevamente como cada semana. Hoy vamos a reflexionar respecto a uno de los atributos de Jesús sobre su señorío. Muchas veces hemos hablado respecto a su naturaleza, pero sabemos que dentro de quienes ven este mensaje pueden darse muchas alternativas. Tal vez algunos hayan escuchado acerca de Jesús, otros tal vez le conocen como algún personaje histórico, algunos tal vez le han recibido como su salvador personal, pero queremos reflexionar sobre esta naturaleza, sobre la naturaleza del Señor. Entonces el texto que vamos a usar el día de hoy es el libro de Lucas. Vamos a hablar del capítulo 6, de los versos 46 al 49. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. Dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante conocer a Jesús en esa faceta, conocerle como Señor? Para entenderlo debemos partir de una premisa. La manera en que conozcamos a Jesús va a marcar la forma en que nos relacionemos con Él. Por eso es que es necesario cada día profundizar, conocerle más y más. Así, en la medida que le conocemos a Él, como Señor, vamos a descansar entonces en su autoridad y eso nos va a proporcionar mucha paz en nuestra vida. Es decir, al aceptar el señorío de Jesús, vamos a entender que Él está en control. Independiente de las circunstancias, independiente de las situaciones que nos rodeen en estos tiempos que también son difíciles para muchas personas. Entonces lo primero que haremos es analizar brevemente qué es lo que nos dice la palabra para poder responder esta interrogante planteada. ¿Es Cristo el Señor? Y en el proceso veremos también los argumentos que nos permiten responder afirmativamente a esta interrogante. Entonces, cuando nos referimos a Jesús, tal vez muchos se queden con la imagen de Cristo en la cruz. Sin embargo, es cierto, la cruz es muy importante porque nos muestra la victoria del Señor. Pero Jesús hoy en día no está en la cruz. Él está sentado a la diestra del Padre, victorioso y vencedor. Por eso lo primero que quiero resaltar es escudriñar esta faceta de Señor, pero a través de esta potente declaración del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 17:14 nos dice la siguiente: porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Claramente este pasaje nos muestra su condición, y la verdad es que supera cualquier rey o señor de esta tierra, pues lo representa como el Señor de señores y como el Rey de reyes. Ahora, no tan solo eso, Dios respalda la posición de Jesús, así como se ve reflejado en el Apocalipsis, nombrándolo por sobre cualquier señor, por sobre cualquier rey. También me gustaría recordar una frase que aparece en la escena de la transfiguración. Es Dios el Padre hablando en Lucas 9:35 y dice lo siguiente: y vino una voz desde las nubes que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Qué hermosa frase. Qué grandioso es ver a Dios el Padre respaldando a Cristo y diciendo: Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Escuchad lo que Él dice y obedeced. Recordemos entonces siempre este concepto de escucha activa. O sea, si Cristo nos habla es para que apreciemos su voz, para que la escuchemos, pero por sobre todo para que le sigamos y le obedezcamos. Aún hay más. El mismo Espíritu Santo en la palabra lo confirma también como Señor. Primera de Corintios 12:3 nos dice lo siguiente:
Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El que puedas reconocerle como Señor es obra del Espíritu Santo. Tal vez trates de aproximarte a Él de distintas maneras. Muchos se acercan a Jesús como el niño que está en los brazos de María. Otros se acercan como aquel que está clavado en el madero, tal vez en alguna capilla. Pero la revelación de que Cristo sea el Señor de tu vida, con autoridad, con poder, no se consigue, la verdad, en ningún seminario, ni en ningún instituto teológico, ni siquiera leyendo un montón de libros que podamos tener en nuestro escritorio. La verdad es que el señorío de Cristo se descubre en intimidad, se descubre pasando tiempo, se descubre con búsqueda, en una búsqueda a solas con Él, relacionándonos con el Espíritu Santo diariamente. Entonces, así es cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que cambie nuestras prioridades, que nos haga menguar y nos hace reconocer que hay uno mayor que nosotros mismos. Uno que ha pagado el precio y precio de cruz, uno que es digno de reconocerle como Señor, y un Señor, la verdad es que con mayúscula, pues verdaderamente, como dice su palabra, Él es Señor de señores. Entonces, amado, otro aspecto que debemos entender es que tampoco podemos recibir salvación si el Espíritu Santo no nos revela a Jesús. Él es el encargado de guiarnos para conocerle. No caminamos nosotros físicamente con Jesús como sí lo hicieron sus discípulos. Aún muchos años después, nosotros podemos permanecer en fe porque hay alguien que nos insta a perseverar, alguien que nos muestra a Jesús diariamente, y ese es el Espíritu Santo. Ahora, si creemos nosotros en Jesús, también debemos confiar en su palabra. Y él mismo tiene esta declaración que vamos a leer a continuación, que nos habla acerca de su señorío. Y se encuentra en Juan 13:13. Dice lo siguiente: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces Jesús mismo declara con su boca que Él es Señor, Señor de toda la creación. También en Mateo 28:18 hay una afirmación que queremos leer en esta hora, que nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amados, en ese breve tiempo hemos visto algunos aspectos, algunos textos también, que nos muestran la naturaleza y el señorío de Cristo. Entendamos que si decimos que Él es Señor, debemos seguir y saber claramente cuáles son esas instrucciones y qué es lo que Él ordena. Entonces la enseñanza de Jesús la podemos ver en solo 5 frases. Vamos a hacer un muy breve resumen. Solo 5 frases y vamos a entender qué es lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Si decimos que el Señor, que Él es Señor, debemos saber qué es lo que Él nos pide, qué es lo que Él demanda. Una de las características de su ministerio fue el amor. Y esta frase yo creo que resume mucho. Dice: amad los unos a los otros, amaos los unos a los otros. ¿Qué nos está pidiendo? Orad los unos por los otros. Nos está pidiendo amar, nos está pidiendo entrar en tiempos de oración también. Sed santos, como Él es santo. Demanda de su pueblo, santidad también. Servid como Él sirvió. Él nos está pidiendo un servicio, servir a nuestros semejantes, servir a nuestros prójimos. Id y predicad el Evangelio. También nos está pidiendo la predicación. Entonces, amado, para que pueda extenderse el reino de los cielos y muchos más puedan conocer a este Jesús que nos salvó. Entonces, si pudiéramos resumir aquí, pero muy brevemente, ¿qué es lo que el Señor nos está demandando? Amor, oración, santidad, servicio y la predicación para extender el reino. Entonces, cada una de estas áreas reflejan el mandato del Señor, reflejan la intención del Señor para con nosotros. Y es la forma en que tenemos nosotros también de expresar a otros ese tremendo amor que nos ha alcanzado por medio de Jesús. Pero la verdad es que no todos los que le dicen Señor realmente son sus hijos. Mateo 7:21 nos dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Entonces aquí hay mucha claridad en este versículo de lo que nos está demandando también el Señor. Pero muchas veces nos quedamos tan solo en palabras al referirnos a Él como Señor. Pero lo que Él nos demanda es vivir bajo su señorío, vivir bajo su autoridad, hacer que esa palabra Señor sea evidente en nuestra vida cada día, viviendo bajo su cobertura, bajo su señorío, bajo su autoridad. Entonces, amados, esta frase que decimos habitualmente, Jesús es el Señor, y la declaramos muchas veces, depositando nuestra confianza en Él, la verdad es que es el fundamento de nuestra fe cristiana. Estas palabras indican también que reconocemos que Él tiene toda y completa autoridad, que Jesús tiene toda autoridad sobre su creación y también sobre nuestra vida. Ahora nosotros, cuando logramos vivir esta frase de Jesús es el Señor, empezamos a vivir en ella, empezamos a caminar en ella, nos trae una tremenda paz en medio de los problemas, de las dificultades que podamos enfrentar. Porque reconocemos que Jesús es nuestro Señor y aceptamos que Él está en control de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor y con nosotros mismos, sin importar las circunstancias que se levanten a nuestro alrededor. Entonces la invitación en esta hora es claramente a conectarnos con Él, descubrir esta faceta de señorío en nuestras vidas y vamos a evidenciar cómo la paz del Señor empieza a llenar nuestro corazón y nos permite transitar por esas sendas que son muchas veces muy complejas y difíciles. Entonces, como hemos visto, la palabra nos enseña y nos muestra que Jesús es el Señor. Y la verdad es que esta frase de Jesús es el Señor es parte de nuestra confesión también, cuando hacemos pública nuestra fe en el Señor Jesucristo, declarando que Él es nuestro Salvador y que también es nuestro Señor. Entonces, a lo largo de toda la historia, muchos han expresado esta palabra y esta confesión ha sido arraigada también en nuestra salvación, en nuestra regla de fe. Romanos 10:9 nos muestra lo siguiente, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el señorío de Jesús y la salvación van de la mano. Dice, si confesares con tu boca, si declarares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la clave de la salvación. En confesar con nuestra boca su señorío y creer en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos. Entonces hoy quiero que nos alegremos, amados, porque estamos viendo el señorío de Jesús, esta faceta que es tan importante, que es tan crucial en la vida de todo creyente. Y para concluir, me gustaría que regresáramos al texto original que leímos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, amados, en este texto vamos a ver otra faceta del señorío. Aquí nos muestra dos tipos de personas. Ambos oyen la palabra de Jesús. Ambos edifican su casa, edifican su vida. A ambos les vino una inundación. A ambos les dio el río con ímpetu. Pero, amados, esto nos muestra que al seguir a Jesús no tiene nada que ver con no tener problemas o dificultades. La verdad es que tendremos que lidiar con los diferentes ríos que vienen a derribar nuestra vida. Pero lo importante está en los cimientos. Y esa es la clave de este texto que acabamos de leer. A ambos de los que escucharon, los que obedecieron y los que no obedecieron,
Ambos vino el río con ímpetu a derribar su casa, pero solo el que tenía cimientos sólidos pudo permanecer. Entonces, ¿cuál es la clave de esta reflexión? No basta, amados, con saber que Jesús es el Señor. Tampoco basta con decirle que Él es nuestro Señor. Debemos vivir bajo su señorío. La clave está en la obediencia entonces, o como dice el texto, en hacer lo que Él nos dice. Solo así estaremos construyendo cimientos firmes sobre la roca que nos permitirá enfrentar los ríos impetuosos que están en este tiempo golpeando nuestras vidas. Solo confiando en Él vamos a poder vivir en estos cimientos arraigados, cimentados y fortalecidos en la fe de quién es el Señor de nuestras vidas y el Señor de su iglesia. Amados, tengamos un tiempo de oración. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre, en esta hora queremos orar, Señor, por cada uno de nuestros amigos y hermanos que están allí, Señor, escuchando en este tiempo, que han apartado este tiempo, Señor, para oír esta porción de tu palabra. Queremos orar en el nombre de Jesús, Señor, para bendecirles, papá, para que esta faceta de señorío en sus vidas sea evidente, Señor. Yo oro, Padre, para que le puedan conocer en esta dimensión cada vez más profunda, Señor. Que tengan hambre y sed por descubrir la presencia del Señor y conocer en sus vidas, Señor, con evidencias, viviendo cada día bajo su señorío, bajo su autoridad, bajo su poder, Señor. Oro, papá, para que este señorío traiga una paz sobrenatural, sabiendo que tú estás en control de todas las circunstancias, de todo lo que sucede en sus vidas y a su alrededor, para beneficio de ellos y para beneficio de su iglesia, Señor. Gracias te damos, papá. Te honramos, te bendecimos en esta hora y agradecemos por este señorío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, es un gusto poder conectarnos cada semana y escudriñar una pequeña porción de la palabra del Señor. Que en esta semana podamos vivir bajo ese señorío que hemos declarado el día de hoy. Ese señorío que nos reafirma la palabra y ese señorío que nos invita a descubrir esta faceta y a vivir bajo su cobertura y bajo su autoridad. Que tengan una hermosa semana, que el Señor les guarde y les bendiga grandemente.